Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy lunes vamos a conversar sobre El Salvador, de Nayib Bukele. Queremos indagar si realmente hubo o no un golpe de Estado como lo han venido denunciando desde la comunidad internacional. Y para ello hemos invitado a dos grandes expertos. Uno de ellos es abogado constitucional y es la persona que ha estado al frente de los recursos y las demandas en contra justamente de las acciones tomadas por Bukele contra los 5 magistrados del Tribunal Constitucional y la destitución del fiscal nombrado por el Congreso, por la Asamblea Legislativa. Él es Enrique Anaya, él es doctor y, como les digo, abogado constitucionalista. Y también vamos a tener en el panel a Javier Simán, él es empresario y abogado. Y nos va a dar su perspectiva ya desde el punto de vista del sector económico, cómo está afectando las decisiones de Nayib Bukele en El Salvador, en la economía y en la debilidad, obviamente, del Estado de Derecho. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quiero pedirle a todos que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y también si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like y compartan este enlace para que otras personas puedan recibir información sin filtros. Quiero agradecerle a todos nuestros moderadores, a Finky, a Nesta, a Tamaris López, Migdalia Chirinos y Loli Espinosa por estar con nosotros hoy moderando. Muy probablemente nos lleguen los trolls de la granja del Salvador y de Caracas, que por cierto se visten de naranja. Así que bienvenidos inclusive los mismos trolls. Antes de empezar nuestra discusión del día de hoy, vamos a ver un video del presidente Nayib Bukele hablándole al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador. Mírenlo. A nosotros nos dieron una independencia. Vaya, aquí está. Usted ahora en adelante va a ser país. No colonia, no protectorado. No. Aquí va a ser país. Entonces yo me la creí, pues. Está aquí el 100% de nuestra representación diplomática, a excepción del encargado de negocios de los Estados Unidos. No sé por qué no vino, no le he preguntado. Me preocupa porque cuando uno solo obtiene información de un lado, pues lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión. Y eso es un hecho. Es decir, no es por quien sea, ni simplemente es un hecho. No hay ser humano que pueda ver un solo lado de la moneda y que pueda describir la moneda. Y a mí me pareció algo bien extraño que hubo condenas sobre lo que pasó el sábado. Extrañísimo, de verdad. No nos esperamos en ningún momento una condena internacional. Y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada que condenar. En Estados Unidos, lástima que no vino, Obama no dejó al fiscal de Bush. Él llega y pone el de él. Trump llegó y no dejó al fiscal de Obama, puso al de él. Al rato no le cayó mal, lo quitó y puso otro. Y luego vino Biden y no dejó al fiscal de Trump. Y nadie le está exigiendo que lo deje. Y yo no he visto ninguna condena internacional que pida que haya balance de poder y que Biden ponga a un fiscal republicano. Porque sería absurdo pedirlo. ¿Cómo vamos a pedirle a Biden que ponga un fiscal republicano cuando es su prerrogativa constitucional poner un fiscal demócrata? Entonces sería una contradicción de parte de nosotros exigirle a los demócratas que no explotaran su triunfo. Entonces, a mí me extraña que cuando hablo con países donde han hecho exactamente lo mismo y me dicen que está mal lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros envidiamos a un montón de ustedes, a sus países. Envidiamos el desarrollo que tienen. Nosotros quisiéramos ser como Canadá. Quisiéramos tener un sistema de salud tan envidiable y un sistema de cobertura social como el de Canadá. Nosotros quisiéramos ser como Canadá. Nosotros quisiéramos ser como Japón. Yo hace poco fui a Japón y es un país impresionante. Limpio, ordenado. Es una cosa seguro. Ahí la gente camina a las 3 de la mañana en la calle y yo creo que se le cae la billetera y sale corriendo el de atrás y se la levanta y se la va a dar. Si tienen policías, porque tiene que tener, porque casi ni los necesitan.
Es una cosa increíble, es una sociedad desarrollada en todo sentido, no solo en edificios. A nosotros nos encantaría ser como Japón. Yo veo acá Francia, por ejemplo, para caminar por París es una cosa, es un paseo por sí solo. Nos encantaría tener ese tipo de infraestructura, edificios, historia, todo. Y así muchos países, pues no voy a mencionar a todos, obviamente que hay muchísimos países que tienen muchas más cosas que nosotros quisiéramos tener. Pero nosotros queremos ser como ustedes, obviamente 1000 veces más pequeños, no, somos chiquitos, somos del tamaño de Delaware, como le dije yo al secretario Blinken. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. Porque nosotros queremos ser amigos de España, como lo somos, no colonia de España. Porque si nunca nos vamos a desarrollar. Es que el documento que nosotros firmamos, que lo estamos celebrando los 200 años, en 1821, espero que no era un papel muerto. A nosotros nos dieron una independencia. Vaya, aquí está. Usted ahora en adelante va a ser país. No colonia, no protectorado. No. Aquí va a ser país. Entonces yo me la creí, pues. Y dije, ¿somos país? Sí. ¿Soberano? Sí. Entonces, ok. Cuando aquí vino el enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, como ellos han decidido llamarnos a nosotros, yo siempre digo que no me gusta que nos llamen Triángulo Norte, aunque amo a Guatemala y a Honduras y a todos los países centroamericanos y creo que deberíamos de ser el mismo país. Pero no estoy de acuerdo con que nos llamen Triángulo Norte, porque en primer lugar no somos ningún triángulo ni estamos al norte. ¿Norte de qué? Norte de Nicaragua, pero al sur de México. Ellos han decidido llamarnos así, unilateralmente. Algún día lo vamos a llamar el cuadrado de Norteamérica. Entonces nos dice el Triángulo Norte y mandan al enviado especial y el enviado especial se reúne con 10 organizaciones de la sociedad civil. Ustedes no se reunieron con la sociedad civil, se reunieron con la oposición. Ahora, ¿eso es válido? Claro que es válido, por supuesto que es válido. Aquí este país es libre, acá hay oposición, no hay ningún problema. Pero todo con su justa palabra y su justa definición. Se reunieron con la oposición, que tienen derecho a reunirse con la oposición. Hombre, reúnanse 100 veces con la oposición, pero sepan que es la oposición, no es la sociedad civil. Y eso quedó demostrado ayer. 26 organizaciones convocan a una manifestación. Salen los líderes de las 26 organizaciones y llegaron 100 personas a la manifestación. O sea que cada organización social representa 4. ¿Tienen derecho a manifestarse? Sí, ustedes vieron que se reprimiera a la gente. Los golpeamos, les tiramos gas lacrimógeno, como se hace en otros países. Porque yo veo los videos donde están los tanques de agua, les tiran gas lacrimógeno, los golpean, mueren la gente manifestándose. Y en El Salvador llevamos 2 años de gobierno y no hemos utilizado una lata de gas lacrimógeno. Déjennos que nos desarrollemos, cumpliendo la ley y respetando a la gente. Y algún día no vamos a ser nunca como Canadá porque no tenemos ese territorio, pero vamos a ser en chiquito como Canadá. Y nuestra gente va a ser feliz y vamos a seguir siendo amigos como siempre hemos sido. Pero los buenos amigos dejan que el amigo se desarrolle también. No solo... Es decir, nosotros no queremos que ustedes nos den de comer siempre. Gracias, pues, pero nosotros queremos también poder comprar nuestra comida. Necesitamos que nos ayuden a que nosotros nos desarrollemos y que podamos comprar nuestra comida o producirla o ambas. No solo a que nos den de vez en cuando para que comamos un poquito. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy. Enrique Anaya, doctor, él es abogado constitucionalista, y Javier Simán, él es empresario. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por el espacio, Maybor. Saludos, Javier. Gusto de verte, Enrique, y muchas gracias, Maybor, por tenernos en el programa.
No, bienvenidos ambos. Quisiera que le explicaran a una audiencia que no es salvadoreña qué es exactamente lo que está ocurriendo en El Salvador. Aquí hay preocupación en las autoridades, no solamente de los Estados Unidos, sino a nivel internacional por lo que ha sido una conducta reiterada, autoritarista, del presidente Bukele y ese intento de acabar con las instituciones democráticas de ese país. Adelante. Creo que deberíamos escuchar al doctor Anaya. Adelante. Gracias. Creo que ser mayor que Javier, ¿no? Un año, creo, o dos, creo que por el orden de edad, ¿no? Pues miren, hay que tener claro que lo que sucedió el 1 de mayo en El Salvador ha sido hasta ahora, digamos, un paso más, pero no es una acción aislada. Simple y sencillamente es parte del proyecto autoritario del presidente Bukele. Y no es un proyecto autoritario que tenga alguna ideología o que tenga algún pensamiento político atrás. Simple y sencillamente es la toma del Estado salvadoreño para convertirlo en una cleptocracia, ¿no? Es decir, corrupción. ¿Por qué digo que se trata de un proyecto y no de una acción aislada? Ya era evidente, esto ya se veía venir, ¿no? Porque por las conductas y declaraciones previas del presidente Bukele, inclusive cuando era alcalde, por la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, por el incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional durante el confinamiento o cuarentenas, por el incumplimiento de resoluciones judiciales como es, digamos, el hecho de no abrir los archivos militares para la investigación de la masacre del Mozote, el desmantelamiento de otras instituciones de control como el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, el 1 de mayo es simple y sencillamente que se aceleró de una manera impresionante este proyecto autoritario. Ni siquiera se intentó guardar las formas, las apariencias, ¿no? Porque el primer acto que hace la Asamblea Legislativa, que toma posesión precisamente el 1 de mayo, la primera decisión que toma es destituir, sin previo procedimiento, sin garantizar el derecho de defensa y sin previas causas establecidas en la ley, a los 10 magistrados de la Sala de lo Constitucional, 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes. Eso definitivamente es la toma del poder, de la máxima autoridad judicial, ¿no? Por parte del Poder Ejecutivo. Por eso, yo sé que suena a broma, sé que suena a ironía, pero con franqueza, hoy en día, el Poder Legislativo y el Poder Judicial son simples oficinas adosadas a Casa Presidencial, a la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la Asamblea Legislativa es quien hasta hace pocos meses era el secretario privado del presidente de la República. Y una de las personas designadas que estaba ocupando, en mi opinión, usurpando funciones en la Sala de lo Constitucional, era el asesor del secretario jurídico, un empleado de Casa Presidencial. Simple y sencillamente, entonces ahora hay una Casa Presidencial que tiene como adosadas. El único que manda en este país, en estos momentos, es el presidente Bukele. No hay otros órganos. Por lo tanto, con este golpe yo le llamo un golpe de Estado a la justicia, lo que está sucediendo es un paso más en el desmantelamiento de la institucionalidad republicana y democrática en El Salvador. Ahora bien, digamos, el discurso ha sido, se han destituido los magistrados por corruptos, en los mismos documentos de la Asamblea Legislativa para intentar justificar la destitución, se dice claramente que se hace porque no están de acuerdo con algunas de las sentencias que emitió la Sala de lo Constitucional y que declaró inconstitucionales, o leyes propuestas por el Ejecutivo o por decretos ejecutivos. Esa es la razón, eso es totalmente un disparate, digamos, desde una perspectiva jurídica. Y quiero decir, esto no es nuevo, lastimosamente en América Latina. Ya tuvimos el siglo pasado, pues el caso de Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, donde ya hay al menos 6 o 7 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde declara que esta forma de cese arbitraria de los jueces constitucionales
es claramente una violación a los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, desde una perspectiva jurídica, no hay ninguna duda que se trata de un desmantelamiento de las instituciones. Y voy a terminar con este punto. ¿Cuáles son las causas del golpe en realidad? Corrupción e impunidad. Quedó en evidencia que el día 5 de mayo, el segundo acto que hace la Asamblea Legislativa es dictar una ley donde dicen que cualquier compra que va a hacer el gobierno no se va a sujetar a los sistemas de competencia, transparencia y control al que están sometidas las compras estatales, sino que prácticamente hay carta libre para hacer todas las compras que quieran. Y la segunda regla que dictan es que se les declara a todas las personas involucradas en las compras, ventas, adquisiciones, distribución de los insumos médicos vinculados para la pandemia, se les declara inmunes. Es decir, es sencillamente impunidad. Así que esa es la razón real, digamos, del golpe de Estado, digamos, de continuar con esto, ¿verdad? Creo que por ahorita ahí me quedo. Sí, bueno, ya vamos a volver al tema de la corrupción. Adelante, Javier. Gracias, Malbor. Totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique. Mira, en el video Bukele habla muy bonito, pero lo que dice no necesariamente es cierto. Vamos por partes. El fiscal en Estados Unidos es un miembro del gabinete, es designado por el presidente, por lo tanto el presidente lo puede remover cuando quiera. En El Salvador es totalmente diferente. Nuestra Constitución establece que el fiscal es totalmente independiente y es electo por la legislatura, por la asamblea. Entonces, no puede el presidente a su antojo quitar y poner quién es el fiscal. El fiscal es un órgano independiente. Lo que ha pasado, y eso es lo curioso, que el fiscal terminaba su periodo el próximo enero. O sea que la asamblea nueva, la asamblea que es obediente al presidente Bukele, en enero próximo le tocaba elegir su propio fiscal. ¿Cuál era la prisa de quitarlo ahora? ¿Verdad? Sabemos que habían unos casos de corrupción que venían en camino y probablemente, aunado a lo que dice Enrique, que la semana pasada el Congreso pasa una ley para darle inmunidad a los funcionarios públicos sobre cualquier acto de corrupción durante la pandemia. Y encima de eso, 2 días después, el asistente fiscal a lo que es anticorrupción, curiosamente renunció. Entonces, pareciera que todo esto tiene que ver, como bien dice Enrique, para ocultar la corrupción y para brindar inmunidad a los funcionarios. Otro ejemplo, el viceministro de Agricultura. Todos sabemos que fue removido porque tenía sonados supuestos actos de corrupción. ¿Qué hizo el presidente? Lo nombró viceministro, porque como viceministro goza de inmunidad, pero ni siquiera tiene oficina y ni siquiera trabaja ya en el ministerio. Entonces, lo que estamos viendo es una acumulación, una concentración de poder que está aunada a la corrupción y a la impunidad. En el tema de los magistrados, como bien dice Enrique, cada legislatura le toca elegir 5 magistrados. Los presidentes de turno no tienen nada que ver. No es como en Estados Unidos que el presidente propone. Aquí quien propone a los candidatos a magistrado son la Asociación de Abogados y la Asociación de Jueces. Ellos tienen elecciones internas y mandan un listado de 15 candidatos cada asociación y los diputados tienen que escoger de entre esos 30 candidatos 5. Cada legislatura elige 5 magistrados. ¿Por qué el presidente destituyó a 5 que no correspondía destituir porque no se les vencía? Solo a uno de ellos se les vencía el periodo. Entonces, hemos visto inconstitucionalidades a la hora de remover al fiscal y a la hora de remover a los magistrados. Pero también hemos visto inconstitucionalidades a la hora de nombrar al fiscal y a la hora de nombrar a los 5 magistrados. Entonces es obvio que el presidente Bukele no tiene ningún respeto por la ley, hace lo que quiere y termina al final concentrando todo el poder porque tiene control de los 3 órganos de Estado y de la Fiscalía. Esa concentración de poder al final
los salvadoreños no la sienten, porque la democracia, la libertad no se come. Hasta que la pierdes es que la sufres. El salvadoreño está día a día buscando el sustento diario y hoy por hoy esos temas probablemente no son prioritarios, ¿verdad? Pero los que sí entendemos de constitucionalidad y sabemos el impacto que eso tiene en la economía, nos damos cuenta que tarde o temprano el impacto lo van a sufrir todos los salvadoreños. Es porque ¿quién va a invertir en un país donde no se respeta la ley? ¿Quién va a invertir en un país donde el funcionario puede ser arbitrario y uno no tiene a dónde recurrir, ¿verdad? Entonces va a ser difícil atraer inversión y sin inversión no hay nuevos empleos y si no hay nuevos empleos va a haber más salvadoreños buscando emigrar a Estados Unidos. Entonces, al final todo esto tiene un gran impacto en la economía y en el bienestar de todos, ¿verdad? Porque si no tenemos libertad, si no tenemos Estado de Derecho, si no hay reglas claras, entonces nadie invierte, nadie arriesga para montar un negocio y mientras nadie monte un negocio, no hay nuevos empleos, ¿verdad? Entonces sí tiene un gran impacto y yo creo que hay que entender bien y el salvadoreño hacemos un llamado para que lea la Constitución y entienda que lo que está pasando va a tener consecuencias para todos. Cuando Bukele habla sobre justamente y se compara con Estados Unidos, señalando que acá el presidente llega y quita al fiscal y nada pasa, porque eso forma parte de sus atribuciones, es interesante aclarar el hecho de que las leyes de El Salvador no contemplan esa disposición para el jefe de Estado. Acá el presidente lo designa y va al Senado para ser ratificado luego de una investigación y de varias audiencias. Hoy en día hemos conocido que hay un nuevo fiscal designado por el bukelismo, que tiene una línea muy cercana tanto al presidente como a su entorno, que hemos hecho investigación acá también y hemos verificado que ese entorno de Bukele tiene históricamente una presencia en los gobiernos de Saca, en los gobiernos del Frente por parte del Grupo de Merino, etcétera. Son gente que está vinculada de antaño a unas redes que han sido señaladas por investigaciones acá en los Estados Unidos. Este señor Rodolfo Delgado estuvo en la lucha contra el crimen organizado, tiene una carrera que quisiera que le explicaran a nuestra audiencia, porque no se entiende muy bien desde acá afuera cómo llega allí y por qué esa nueva asamblea decide violar las reglas. Adelante, Enrique. Sí, gracias, Maybor. Mira, pues básicamente sí es como, es muy clara, digamos, la línea de continuidad que voy a llamarle, digamos que este es un proyecto Saca Bukele, un proyecto, digamos, saquista bukeliano, porque precisamente, digamos, algunas de las personas que estuvieron vinculadas o cercanas al grupo Saca, pues ahora están con el grupo, forman parte del entorno, digamos, de Bukele. Vamos, por ejemplo, dos temas con el actual, digamos, con la persona que está ocupando las oficinas de la Fiscalía, Rodolfo Delgado. Solo para que veamos las peculiaridades, ¿no? Él fue, digamos, fiscal durante un tiempo y después abrió una oficina jurídica donde voy a señalar dos peculiaridades para que veamos la vinculación con. Él fue defensor del viceministro de Seguridad, que al mismo tiempo era el director que es el director de la Policía Nacional Civil, cuando él fue sometido a un proceso de desafuero o enjuiciamiento, ¿no? Ante la Asamblea Legislativa, que es lo equivalente al Congreso. Algo parecido, no igual, pero algo parecido, digamos, al proceso de destitución que existe en Estados Unidos. Entonces, la Asamblea Legislativa comenzó un proceso contra la persona que era al mismo tiempo director de la policía y viceministro de seguridad, precisamente porque él había incumplido resoluciones de la Asamblea Legislativa. Pues uno de los defensores de esta persona,
es precisamente quien ahora, digamos, ejerce como fiscal. Y veamos el otro punto de vinculación, el socio de la oficina, es decir, el otro de los defensores del viceministro de Seguridad, del director de policía, ahora fue nombrado como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Es decir, digamos, es una vinculación totalmente estrecha, digamos, del mismo círculo, del mismo grupo. Yo creo que es razonable que no se puede esperar, digamos, independencia de las actuaciones de esta persona. Y ya Javier adelantaba y tú explicabas que es muy importante en El Salvador, precisamente hasta 1983, al fiscal general de la República lo designaba el presidente de la República. Pero precisamente para conferir la independencia al fiscal general de la República, se dispuso que debe ser designado por parte de la Asamblea Legislativa por mayoría calificada. O sea, era la búsqueda de darle independencia. Y en este caso, a esta persona que fue designada en una cuestión de minutos. Un diputado, como yo digo, al fiscal no lo han electo, simple y sencillamente lo han nombrado. ¿Por qué? Porque un diputado del partido del presidente Bukele, diputado de Nuevas Ideas, lo propone, hacen un receso de 5 minutos, regresan al pleno de la Asamblea Legislativa o Congreso, y ya 64 diputados levantan la mano para decir, sí, él va a ser el nuevo fiscal, sin considerar ningún otro aspecto. Entonces, por supuesto, en estos momentos, claramente, no se advierte que esta persona, Rodolfo Delgado, puede actuar de manera independiente. Inclusive, sus primeras declaraciones ya nos reflejan la preocupación esta. Recordemos que aquí en El Salvador se ha designado una comisión internacional para la investigación, digamos, de la impunidad y la corrupción, conocida como CICIES. No tiene nada que ver con la que existió en Guatemala, está solamente por la OEA, no es por la ONU, y está, digamos, nació como vinculada al oficialismo. Pero como la misma CICIES, que no tiene, digamos, un respaldo internacional importante, envió al anterior fiscal por lo menos 12 casos ya de eventuales situaciones de corrupción durante la pandemia, pues ya este fiscal lo primero que dijo es que va a revisar los convenios y que si le ayudan los convenios con las CICIES y que si le ayudan bien, pero que si lo estorban, pues no los va a tomar en cuenta. Entonces estamos viendo, como digo, este es otro anuncio de profundización de la corrupción dentro de El Salvador. Javier, no sé si tienes algo que agregar sobre este tema. Adelante. La comparación que hace el presidente Bukele con Estados Unidos está totalmente equivocada, Mike. En El Salvador, precisamente por lo que dice Enrique, que tuvimos gobiernos autoritarios donde el fiscal se prestaba para persecución política porque era un brazo del órgano ejecutivo, es que en la Constitución se separó como un órgano totalmente independiente, que no depende ni del presidente ni de nadie más. Entonces, en ese sentido, el fiscal en El Salvador es electo por la Asamblea Legislativa para un periodo de 3 años. Cada Asamblea Legislativa tiene derecho a elegir fiscal, ¿verdad? En Estados Unidos es totalmente diferente, porque en Estados Unidos usted tiene el gobierno federal, tiene gobierno estatal, tiene county government y tiene city government. Es decir, el poder en Estados Unidos está muy diluido, está muy repartido. En El Salvador no somos una federación, es un gobierno central. Entonces, en Estados Unidos el fiscal es miembro del gabinete de gobierno, es electo, designado por el presidente. En El Salvador no. Entonces, lo que está en juego aquí, como dice Enrique, es la independencia del fiscal. Ya se perdió la independencia. El presidente Bukele se tomó la fiscalía, ha puesto a su fiscal y ahora el fiscal va a hacer lo que el presidente le diga. Y ya lo estamos viendo. Están engavetando los casos de corrupción contra el gobierno y están empezando a acusar a cualquiera que opinamos diferente, a cualquiera que estamos en desacuerdo con el gobierno. A nosotros nos empiezan a perseguir políticamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el país pierde. Lo mismo con la Corte Suprema de Justicia. El presidente se ha tomado la Corte Suprema de Justicia. Es un golpe de Estado, porque la Corte Suprema de Justicia
es totalmente independiente. El presidente ni siquiera tiene derecho a proponer candidatos. Los proponen otras instancias y los eligen los diputados. Pero el presidente, a través de un Congreso que él controla, ahora también tiene control de la Corte Suprema y de la Fiscalía. Entonces, es una concentración de poder que básicamente lo convierte en un dictador. Dos preguntas antes de continuar con el tema de la constitucionalidad, porque creo que es importante que se entienda. Y te pregunto, Enrique, cuando se estaba investigando todo lo que era la parte de la corrupción por esta comisión, ¿incluía la corrupción anterior o solamente la del gobierno de Bukele? Porque nos gustaría saber si estaba allí incluido, por ejemplo, el caso de Alba Petróleos, donde, por cierto, Nayib Bukele recibió varios millones de dólares del presupuesto que había planteado Hugo Chávez para la época con su amigo José Luis Merino para este proyecto de Alba Petróleos, que se convirtió simple y llanamente en un proyecto de corrupción cuyos dineros todavía nadie sabe dónde se encuentran. Sí, te comento, mira, no tenemos no existe mucha información pública al respecto, porque, digamos, la CICIES no ha hecho pública cuáles eran los casos que estaba investigando, salvo, digamos, estos 12 casos relativos con la pandemia, ¿no? Dentro del acuerdo, digamos, que se dio, el convenio dado entre el gobierno salvadoreño y la OEA para instalar las CICIES, definitivamente sí podría abarcar, digamos, otros campos de investigación, inclusive de administraciones presidenciales previas, o inclusive, digamos, cuál es la intervención de Alba dentro de esto, pero como no es una información pública, lo único que sí en su momento el fiscal que fue destituido sí informó que había recibido ya 12 casos y había comenzado a hacer investigaciones sobre eventuales casos de corrupción dados durante la pandemia. Y de esto básicamente nos enteramos porque se hicieron una toma, digamos, unos allanamientos, perdón, a oficinas, sobre todo del Ministerio de Salud, ¿no? Porque era la de las compras, ¿no? Y ¿sabes qué casualidad? Que precisamente el diputado de Nuevas Ideas que propuso la que hemos llamado en El Salvador la ley Alaví, porque es el apellido del ministro de Salud, que propuso esta ley de impunidad y de continuidad de la corrupción y de la opacidad, era antes de ser diputado, es decir, hasta el día 30 de abril, era el asesor jurídico del ministro de Salud. O sea, como ves, se trata absolutamente del mismo círculo de las personas, pero en conclusión, el compromiso, digamos, el alcance de las CICIES podría investigar cualquier otros temas, pero no son públicos todo lo que está investigando, pero sí sabíamos que habían al menos 12 casos vinculados con la corrupción en las compras hechas durante la pandemia, Mike. Otra pregunta que nos viene a colación es los acuerdos que hizo Nayib Bukele con las miembros de las pandillas Mara Salvatrucha. Hemos visto la información documentada que presentó un medio de comunicación en El Salvador y aquí también generó preocupación, porque justamente lo que allí se plantea se dio, se cumplió. Hubo acuerdos, bajaron los niveles de criminalidad, se hicieron presentaciones y beneficios para los miembros de las pandillas a través del Departamento de Justicia y adicionalmente a ello hubo un apoyo desde el punto de vista electoral. Cuando se hizo esta denuncia hubo un escándalo acá. No sé si allá había un escándalo o discusión o si se puede discutir esto allá, pero aquí sí generó preocupación. Y hoy en día se puede observar cuáles son las consecuencias de esos pactos. ¿Cómo no? Mira, a los actores políticos les interesa que la tasa de homicidio baje por razones políticas, ¿verdad? Les interesa pactar con las maras cuando viene la época electoral, porque las maras de alguna manera colaboran para jalar gente a votar o para bloquear a la oposición a que participe. Curiosamente, siempre que se ha hablado de una
tregua, siempre que se ha sospechado que hay una tregua, bajan los homicidios, pero suben los desaparecidos. Y eso hace sentido, ¿verdad? Porque los desaparecidos sí los reporta la gente a la policía. Cuando a ti se te pierde un pariente, un hijo, un esposo, lo primero que haces es llamar a la policía a reportarlo para que por si lo encuentran. Entonces, los desaparecidos sí se reportan y están en incremento. En cambio, los políticos solo se fijan en la tasa de homicidio. Eso es lo que suena bonito, que ya bajó. Pero hay otra medición que nosotros en el sector privado llevamos y es el tema de las extorsiones. Las extorsiones no han bajado. Las empresas siguen siendo extorsionadas. Los camiones que distribuyen productos tienen que pagar la extorsión a la entrada de las comunidades. Nuestros trabajadores, cuando regresan a sus comunidades, tienen que pagar para entrar. Sabemos de casos donde la Mara le ha pedido sus casas a nuestros trabajadores y han tenido que abandonarlas, ¿verdad? Entonces, el tema de la criminalidad se mantiene. Lo que pasa es que pareciera que solo la tasa de homicidios es lo que les importa a todos. Y sí, qué bueno que hay menos muertos, pero en realidad es que hay menos muertos o solo es que están desapareciendo los cadáveres, porque los desaparecidos siguen aumentando, las extorsiones siguen aumentando. Entonces, sospechamos que esa tasa de homicidio está inadecuadamente siendo manejada. Además, hay otro tema. Cuando hay una violación y después, cuando a una mujer la violan y la matan, no hay certeza si eso lo clasifican como un homicidio o como una violación. De esa manera logran manipular las cifras de homicidio, ¿verdad? Eso lo hemos visto en gobiernos anteriores, no es nuevo, y sospechamos que está pasando porque estamos viendo los mismos síntomas: extorsiones en aumento, personas desaparecidas en aumento, y por eso no nos dejamos llevar solo por la tasa de homicidios. Adelante, Enrique. Sí, gracias. Mira, solo para añadir, y es importante tener en cuenta este punto. Desde la presidencia Bukele se pregona que la reducción de la tasa de homicidios, y que definitivamente es una muy buena noticia. Es importante, ¿no?, que se reduzcan los homicidios, y eso hay que aplaudirlo. Es resultado de un plan de control territorial. Pero ¿cuál es el problema? Nadie conoce ese plan. Nadie. Y ellos mismos dicen, nos vamos por la fase 1. Hoy, para la fase 2 necesitamos 160 millones de dólares. No me lo aprobó la Asamblea Legislativa. Entonces nos pasamos a la fase 3. Pero cuando tú, digamos, cualquiera de los ciudadanos, los periodistas de investigación, ¿no?, los ciudadanos comunes y corrientes, le pedimos al Ejecutivo, mire, queremos ver cuál es el plan de control territorial para ver cuál va. Pues resulta que es secreto de eso, y que entonces no se entrega. Entonces, no hay ninguna certeza, digamos, de cuál es el motivo por el cual se ha dado el buen resultado de la reducción de homicidios. Pero si el plan es secreto y no se da ninguna explicación, pues hace precisamente surgir la duda, no que precisamente esta reducción de homicidios, muy parecido a la que sucedió con la tregua durante la administración Funes, está basada única y exclusivamente en negociaciones entre funcionarios gubernamentales del Ejecutivo con líderes de las maras, que compensan dando beneficios, digamos, a las maras, ¿no?, para poderlos tener, como dicen, quietos y tranquilos. ¿Cuál es el gran riesgo de esto? Que como sencillamente es un pacto, digamos, viciado, si ese pacto se rompe, puede, ojalá, y hago ruegos y oro porque no suceda, cuando en el año 2014 se cayó la tregua de la administración Funes, los homicidios crecieron exponencialmente, porque, digamos, todavía las maras sienten, teníamos el compromiso de rebajar los homicidios, pero hoy que hemos roto el pacto, pues entonces comienza a crecer. Y lamentablemente con todo esto, pues lo que sucede es que son víctimas inocentes anónimas, pues, ¿verdad? Porque son miles de muertos. Entonces, hace surgir dudas que si tan conveniente y tan apropiado, tan óptimo fue este plan de control territorial,
pues tendría que ser conocido por la población y no un plan secreto. Me quedo ahí, Mayra. Otro aspecto importante que hay que destacar es las Fuerzas Armadas. ¿Con quién están? Porque vimos imágenes que asombraron al mundo cuando Bukele se presentó al Congreso con miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Ellos están controlados en estos momentos por Bukele? Definitivamente que no están haciendo el rol que la Constitución les establece, Margot. Y es triste porque la Fuerza Armada ha sido la institución más respetada desde los acuerdos de paz. Es decir, todas aquellas comportamientos de la Fuerza Armada que en algún momento pudieron haber sido causa del conflicto armado. Después de los acuerdos de paz, la Fuerza Armada asumió su rol muy responsablemente y muy profesionalmente. Y ha sido la institución más respetada en el país todos estos años, hasta recientemente, porque hemos visto una Fuerza Armada totalmente plegada al presidente, que está brindando participación política. Hemos visto a la Fuerza Armada repartir campaña política, campaña publicitaria de un partido político durante las recientes elecciones. Hemos visto a la Fuerza Armada prestarse a entrar a la Asamblea Legislativa el año pasado y tomarse las instalaciones. Hemos visto también a la Policía Nacional Civil, que es resultado de los acuerdos de paz, una policía que supuestamente no se debe plegar a ninguna fuerza política. La hemos visto entrar y irrumpir en la Corte Suprema para imponer a los magistrados electos ilegalmente. Entonces sí estamos viendo una policía y una Fuerza Armada que están perdiendo mucho respeto porque no están haciendo el rol constitucional, un rol no partidario, un rol no político, sino que se están prestando a hacer un brazo político del presidente. Enrique, ¿tienes algo que agregar sobre esto? Adelante. No sé, solamente digamos que además de, digamos, coincido totalmente con Javier, pero además de la Fuerza Armada hace el triste papel que está haciendo la Policía Nacional Civil, ¿no? Y eso es lo que ha generado, digamos, este temor, como ya bien decía Javier, en la noche del 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa designa inconstitucional e ilegalmente a estas personas como magistrados de la Sala de lo Constitucional, como, digamos, aunque las distancias son diferentes, pero así como en Washington, pues, al lado del Capitolio está la Corte Suprema de Justicia, aquí en El Salvador, muy parecido, está el edificio de la Asamblea Legislativa y caminas 3 minutos, 4, y está la Corte Suprema de Justicia. No más que son juramentados, estas nuevas personas se van con la policía, ¿no? Con personas armadas, se llama con personas armadas, es la policía, van y se toman la Corte Suprema de Justicia. Y ya en la madrugada del 2 de mayo hacen exactamente lo mismo con la Fiscalía General de la República. Rodolfo Delgado va con la Policía Nacional, ¿no?, a tomarse la fiscalía. Y dos situaciones, digamos, que evidencia, digamos, el uso político que está sucediendo de las personas armadas en El Salvador, la Fuerza Armada y la policía. O sea que después que la policía se toma la Corte Suprema de Justicia, como te comento, como están a minutos, ¿no?, regresa el director de la Policía Nacional a la Asamblea Legislativa como para decir de viva voz y confirmar pues que ya habían colocado a las personas. Y se levantan los diputados, que es algo, digamos, que prácticamente, digamos, es una combinación de sentimientos entre rabia, tristeza, desilusión. Se levantan los diputados de Nuevas Ideas a aplaudirle ahí en vivo al director de la Policía Nacional Civil, porque lo que ha hecho es irse a tomar la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia. Me parece terrible. Y segundo tema, el uso, digamos, de los cuerpos armados, no tanto en estos casos la PNC, es lo que ha generado un ambiente de miedo, Mike. Por ejemplo, de los 5 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia,
han renunciado, han presentado su renuncia 4. 3 en forma irrevocable y 1 sencillamente la renuncia. Esas renuncias no han sido aceptadas todavía por la Asamblea Legislativa, solo han presentado la renuncia. Pero hay es muy peculiar que las cartas de renuncia son prácticamente iguales, hasta en la misma fuente de Word, ¿no? Y el lenguaje es casi igual, pero hay una carta que yo creo que está mandando el mensaje terrible, que uno de los magistrados que renunció dice que está renunciando porque no están dadas las condiciones para poder ejercer sus funciones, dice, al grado, dice, que como saben algunos funcionarios del órgano ejecutivo y algunos diputados de la Asamblea Legislativa, mi única hija está gravemente enferma, hospitalizada en el Hospital Rosales, que es un hospital público. Yo creo que ahí el magistrado casi lo dice directamente, ¿no? Pero lo echa de ver de que hay miedo, ¿no? Y yo creo que es comprensible, pues, o sea, los funcionarios deben de ejercer sus funciones, pero no podemos pedirles que sean Superman, que sean héroes. Y el único magistrado que no ha renunciado ya dio una entrevista y él sí explicó que recibió una llamada telefónica y que le dijeron que tenían lista su carta de renuncia y que lo mejor era que renunciara porque era lo que más le convenía. Como vemos, esos mensajes de amenazas que formalmente no está expresada como amenaza, ¿no? Sino que es ese lenguaje mafioso, ¿no? Donde no te dicen, te voy a matar, pero si te dicen, miren, yo creo que lo que más te conviene es que renuncies, pues claramente se está dando, digamos, en forma implícita una amenaza. Así que ese es el problema que está generando. Y es porque se está haciendo un uso político de los cuerpos armados, tanto de la Fuerza Armada y sobre todo de la Policía Nacional Civil, Mike. En el encuentro que tuvo Bukele con el cuerpo diplomático, se observó uno que no estaba muy seguro y que se sentía preocupado por las condenas internacionales. De hecho, se equivocaba con frecuencia a la hora de hacer sus planteamientos. ¿Quiénes son los aliados de Bukele en estos momentos? Sabemos que los Estados Unidos no lo es. Al menos en la administración pasada y en esta se han mantenido, si se quiere, en una línea de observar con dudas lo que está ocurriendo. Pero conocimos del acercamiento de Bukele con el régimen del Partido Comunista Chino y al parecer hay acuerdos comerciales que van más allá de una simple amistad. Y el hecho de haberles retirado el apoyo a Taiwán también ha acrecentado las dudas que se tienen sobre la naturaleza del gobierno de Bukele. Adelante. Michael, yo creo que el presidente Bukele está bailando con dos novias a la vez, ¿verdad? Y él cree que puede salirse con la suya, pero China puede ofrecerle muchas cosas, pero los salvadoreños no tenemos ningún vínculo con China. Es más, no podemos ni siquiera exportar a China. En cambio, con Estados Unidos tenemos una relación natural. No solo exportamos más del 50% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, también 50% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Tenemos casi 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos que nos mandan $6 billones al año en remesas. Eso es el 25% de nuestra economía, depende de los salvadoreños compatriotas en Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal donante. A través de USAID recibimos millones de dólares en ayuda cada año, pero también es nuestro principal aliado y no podemos obviar esa relación natural que tenemos con Estados Unidos. Y sentimos que es irresponsable de parte del gobierno poner esa relación en peligro, ¿verdad? Tratando de enamorar a China por un estadio, por una biblioteca, que no necesariamente es lo que le urge al país. Especialmente que China, todos esos proyectos, termina mandando el hierro, el cemento y también termina mandando a los trabajadores chinos para que lo hagan. Es decir, no son proyectos que nos van a generar un gran
empujen nuestra economía, como lo han sido los proyectos de Fomilenio. Tú viste la recién carretera que se terminó a través de Fomilenio, ¿verdad? Entonces, para nosotros la relación con Estados Unidos es una relación muy natural. La relación con los compatriotas hay que protegerla. Tenemos 200,000 salvadoreños que están en riesgo de deportación, son beneficiados por el TPS. Hay otros decenas de miles que son beneficiados por el Dreamers Act y hay cientos de miles que están en forma ilegal en Estados Unidos. Y lejos de ayudar a solventar su situación legal, creo que esta actuación del gobierno del presidente Bukele pone en riesgo a todos nuestros compatriotas, pone en riesgo nuestras exportaciones con este país, ¿verdad? Entonces sí creo que es irresponsable estar jugando con esas dos fichas. Nuestra relación comercial con China siempre ha existido. Nosotros como sector privado vemos nuestra relación con Estados Unidos muy importante. Y en relación a Rusia e Irán, ¿hay algunos acuerdos, convenios o cercanías? Adelante. No tenemos ahorita acuerdo con Rusia ni con Irán, aunque sí hay cierta, sabemos que hay comunicación. Ahora, tú al principio del programa mandaste proyectaste un video de la reunión con los diplomáticos en relación a tu pregunta. Yo creo que el presidente Bukele comete varios errores ahí. Primero, porque hace 200 años nos independizamos de España porque no queríamos seguir siendo súbditos de ningún rey. Pero lo que está haciendo Bukele es volviéndonos súbditos de un dictador, ¿verdad? Entonces, él está haciendo totalmente lo contrario de lo que los salvadoreños buscamos cuando nos independizamos. Cuando él habla de que queremos ser como esos países grandes y desarrollados, pues no hay que empezar a hacer lo que esos países hacen. Respeto a la libertad, respeto a la democracia y respeto a la ley. Todo lo contrario de lo que el presidente Bukele está haciendo. Y cuando tú no te vayas tan atrás, los acuerdos de paz. Para nosotros los que vivimos la guerra, apreciamos la paz porque la vivimos. Los acuerdos de paz no solucionaron todos los problemas, Michael. Fueron un fin a la guerra que fijó las bases para una democracia, pero esa democracia la tenemos que seguir construyendo, la tenemos que construir día a día y eso lo construimos los ciudadanos. Cuando los ciudadanos nos quedamos callados ante los abusos de poder, vamos perdiendo esa democracia. Entonces, cualquiera que le siembra odio a la población diciéndole los acuerdos de paz no sirvieron para nada, desconoce la realidad. Los acuerdos de paz fijaron las fundaciones de una democracia que no es perfecta, que la tenemos que construir y que no resolvió muchos problemas. Y estamos de acuerdo que ha habido corrupción. Nosotros la hemos criticado por años, la hemos querido combatir y estamos todos descontentos de la clase política que tampoco permitió que los acuerdos de paz nos llevaran a donde teníamos que ir. Pero en ningún momento le hemos dado cheque en blanco a un presidente para que destruya la democracia, ¿verdad? Porque sin democracia no va a haber prosperidad. Sin Estado de Derecho no puede haber prosperidad. Sin libertad no puede haber prosperidad. Entonces, ahorita tal vez es muy temprano donde los salvadoreños no lo sienten, pero poco a poco tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en el bienestar de todos, en la falta de empleo. Y eso, pues esperemos que los salvadoreños recapacitemos antes que sea muy tarde. Adelante, Enrique. Sí, mira, 2 puntos solamente, mira, en línea de lo que señalaba Javier, definitivamente este juego de apariencia de acercamiento a China o este acercamiento a China, creo que cuando lo vemos en el ámbito regional ya sabemos que no nos sirve de nada. Veamos, digamos, el caso de Nicaragua. ¿Recuerdas cómo Nicaragua vendió de que se iba a hacer el canal interoceánico en Nicaragua, ¿no? Porque iba a competir contra el canal de Panamá y salió con bombo y platillo firmando el acuerdo con
un empresario chino, que definitivamente da, digamos, el gobierno chino, ¿no? Que fuera a través de unas sociedades ahí bastante oscuras, ¿no? Pero de eso no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada, pues lo que han regalado fue un estadio y de ahí no hay nada. Y es que en realidad, digamos, este servidor no es experto en relaciones internacionales, pero me pregunto, ¿tendrá El Salvador un valor estratégico geopolítico para China? Pues francamente no lo sé y no lo tengo muy claro, digamos que así sea, ¿no? Pero sobre todo es colocar en riesgo la relación que El Salvador tiene con los Estados Unidos, me parece absolutamente una irresponsabilidad por parte del presidente de la República. Es que vamos a ver, lo decía hoy la ex embajadora, no, la embajadora, perdón, Carmen Aponte, Mari Carmen Aponte, de que ya en el Congreso de los Estados Unidos se estaba hablando de acciones y de sanciones contra El Salvador por esta situación. Suspender TPS, prohibirla o restringir el envío de remesas. Vamos a ver, eso es destruir la economía salvadoreña en cuestión de semanas. Como muy bien señalaba Javier, el 25% de nuestra economía depende de los compatriotas salvadoreños en los Estados Unidos. El 25%. Creo que somos el país que más depende, digamos, de remesas de los Estados Unidos. Por lo tanto, colocar en riesgo esa relación me parece absolutamente una irresponsabilidad por parte del presidente. Que el presidente, hay que tenerlo claro, el presidente no tiene un proyecto, voy a decirlo, basado en una ideología política, ¿no? Sencillamente es la visión de que él piensa que dado el apoyo popular que tiene, dado, digamos, el respaldo que tiene la población, él puede hacer lo que quiere. Y lo decía directamente, y lo dijo, digamos, directamente en la reunión con los diplomáticos. Y en esa misma reunión se reflejaba, digamos, desnudó al presidente en toda su visión autoritaria del Estado. Porque él repitió varias veces, yo quiero, dijo, poner mi fiscal. Yo quiero tener un fiscal afín. Si precisamente la Constitución señala que el fiscal debe ser independiente, pues ya cuando tú reconoces y dices claramente que quieres tu fiscal, y él lo decía así, o sea, alguien que yo pueda controlar, quiero tener un fiscal afín, nos está evidenciando precisamente esa visión autoritaria que tiene el presidente del Estado, ¿no? Ahí me quedo, Maybe. Cuando hablas de la no presencia de ideología, ¿a qué se refieren? Porque Bukele estuvo con el Frente Farabundo Martí, estuvo de la mano de José Luis Merino por una época y luego rompió con el Frente. Pero a todas luces puede haber una mutación, una metamorfosis, pero obviamente él viene de una línea ideológica bien clara e identificada. No sé si ahora, como pasó a otra etapa, cortó también esa ideología del pasado. Yo francamente creo, Maybor, de que estamos pidiéndole como demasiado al presidente si queremos ser claro, digamos, en una ideología. Bien es cierto que él tuvo una vinculación con el FMLN, con el Frente, pero es porque él prestaba, digamos, su familia, ¿no? Y él específicamente prestaba los servicios de publicidad y ganaron millones de dólares en contratos con el Estado, ¿no? Para prestarle publicidad a las instituciones gubernamentales y al partido FMLN. Yo creo que es sencillamente una relación de interés. Por eso, desde mi perspectiva, yo no creo que el presidente tenga claro un proyecto. Me parece, francamente, un proyecto mafioso. Tú no le puedes pedir, digamos, a una mafia, ¿no? Mira, Cosa Nostra, y tú eres de izquierda o eres socialdemócrata o tú eres liberal, derecha. La mafia no tiene ideología. Sencillamente está para hacer negocios, para apropiarse. Y yo creo que es en realidad lo que está sucediendo en El Salvador. Es un círculo que independientemente, ¿no? Un día te apuesto que el presidente sale hablando con ideas de izquierda, el otro día sale hablando con ideas de derecha, inclusive en su primera salida como presidente electo, no todavía presidente, sino como presidente electo,
¿no? Fue a dar un discurso a una fundación en los Estados Unidos y dio un discurso totalmente liberal, conservador. Después se reúne con otra gente y te da un discurso de izquierda, ¿no? Es decir, yo digo, no hay, bien es cierto que su origen es, pero creo que sencillamente nunca ha existido eso en el fondo, es sencillamente un grupo de tomarse el Estado para poder apropiarse, digamos. ¿Cuál es la, si tú me dijeras que cuál es la línea política de este grupo? Es sencillamente una cleptocracia, tomarse el poder para poderse tomar los fondos públicos, hacer una nueva oligarquía, por así decirlo, para ocupar un término clásico en El Salvador. Javier, ¿quieres agregar algo sobre este tema? Sí, yo coincido con Enrique que este no es un proyecto político ideológico, este es un proyecto de concentración de poder, ¿verdad? Bukele es como un camaleón, se viste del color que le conviene en las circunstancias que le conviene. Él, su padre fue un empresario y cuando habla con empresarios, pues él se viste de que es empresario, ¿verdad? Cuando él estuvo en la izquierda, en el FMLN, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones se viste de derecha, como cuando fue a visitar al Heritage Foundation aquí en Washington, les dijo lo que querían oír, ¿verdad? Probablemente lo bajó de la página web del Heritage Foundation. Entonces, no se trata de ideología para él, se trata de concentración de poder. Claro, él es muy astuto mediáticamente y él va a hacer uso de la ideología cuando le conviene, como lo ha hecho también con la religión. Cuando le conviene, visita una iglesia evangélica o cuando visita una iglesia cristiana, católica. Todas esas son herramientas para poderse vender a la población. Pero el verdadero proyecto político se llama concentración de poder. Y como bien dice Enrique, cuando está rodeado de gente corrupta que busca acumular poder y acumular riqueza, no hay ideología. Ahí hay actores políticos de todas las ideologías que están en ese mismo círculo de corrupción. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer a futuro? O sea, ¿qué es lo que ustedes buscan hacer a manera de conclusión? Nosotros vemos gran potencial en El Salvador, Michael. Es decir, El Salvador tiene grandes oportunidades. El Salvador para los inversionistas es un excelente destino. Estamos a 2 horas en avión de Miami. Estamos a 2 días en barco. Tenemos una excelente infraestructura de carreteras, telecomunicaciones, energía. La mano de obra salvadoreña es la más laboriosa. Tenemos grandes destinos turísticos que no se han explotado. En fin, El Salvador tiene un gran potencial, pero eso no va a suceder mientras no tengamos gobernabilidad, mientras no haya un respeto a la ley, donde no hayan instituciones al servicio de la población. Entonces, por eso el sector privado no es que estemos pidiendo que hacer negocio, estamos pidiendo que haya gobernabilidad, porque el empresario, el emprendedor puede montar un negocio cuando hay reglas claras, cuando le respetan sus derechos, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que pedimos, gobernabilidad. Y en este sentido, creemos que es importante que el gobierno del presidente Bukele retroceda en esas violaciones que ha cometido. Mientras no regresemos al Estado de Derecho, donde haya una Corte Suprema independiente y haya un fiscal independiente, va a ser difícil lograr la prosperidad que todos andamos buscando. Enrique. Sí, no, definitivamente creo que lo urgente es revertir, digamos, este golpe de Estado, ¿no? Y volver a la situación anterior de una corte independiente, un fiscal que no dependa, digamos, del presidente, porque si el golpe de Estado se consolida, precisamente perdemos a futuro, digamos, las oportunidades. Como ya se decía antes, bien es cierto que la gente en el corto plazo dice, pues el que va todos los días pues a vender, digamos, en la calle, el que va todos los días al trabajo y todo, dice, pues esto me da igual, va. Entonces la gente solamente piensa como en esa ansia de venganza, entre comillas, digamos, contra los partidos y contra la clase política que definitivamente le han fallado al país en una forma estruendosa. Pero lo que hay que hacer es dejar de hacer lo que se hacía antes.
el presidente Bukele con el golpe de Estado nos está retrocediendo 40 años al menos. 40 años al menos. Si ya hablábamos, pues, que, perdón, que El Salvador, para ir teniendo niveles cercanos, digamos, a un país de un desarrollo medio, necesitábamos 40, 50 años, con lo que está haciendo el presidente es retrasándonos 40 años, con lo cual vamos a tener que llegar, digamos, dentro de 100 años. Y veamos el ejemplo de Honduras, el ejemplo tan cercano de Honduras, ¿no? Cuando el golpe de Estado en Honduras y después la destitución, y sobre todo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que es prácticamente una copia de lo que se ha hecho en El Salvador 9 años después. En Honduras se destituyeron a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, a 4 de 5 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en el 2012. No pasó ningún problema, tal. Esos mismos magistrados, y se nombraron nuevos, no en sustitución, por supuesto totalmente plegados a Juan Orlando Hernández, en ese momento que era el presidente del Congreso, ¿no? Que fue el que movió la destitución. ¿Qué es lo que sucedió? Pues esos mismos magistrados constitucionales fueron los que 5 años después dijeron, sí, señor presidente, a pesar que hay 3 disposiciones constitucionales que prohíben la reelección, usted sí se puede presentar a una elección. ¿Y qué es hoy en día Honduras? Es un estado fallido. ¿Qué es hoy Honduras? Es el país que provoca las caravanas de miles de personas que se van con todos los riesgos y los peligros que implica, se van caminando buscando llegar a Estados Unidos. Es prácticamente, como lo dijo la congresista Torres, Honduras prácticamente es un narcoestado, un narcogobierno. No queremos eso para El Salvador. Entonces, si no se revierte esto, precisamente vamos a caer en esos problemas. En estos momentos, bien es cierto, ¿no? Pues que no se miran manifestaciones, no están reprimiendo a las personas que con violencia, no reprimen, digamos, en forma violenta física a las personas que nos estamos expresando en contra, pero esto siempre termina así. O sea, esta es una película que ya hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras. Entonces es indispensable revertir esta situación y ahí es donde necesitamos precisamente, digamos, un apoyo importantísimo de la comunidad internacional. Y por supuesto que los salvadoreños entendamos el riesgo que estamos corriendo, ¿no? Que dejemos afuera la indolencia, que ni modo, que, como dicen, que dejemos afuera el miedo y nos pongamos a luchar para evitar que este desmoronamiento de los sistemas democráticos terminemos, digamos, en la construcción de una dictadura en el país. Debemos evitar suicidarnos, ¿no? Interesante conclusión. Quiero agradecerle tanto a Javier Simán como a Enrique Anaya por haber participado con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias, Maybor. Muchísimas gracias por el espacio y ha sido un gusto compartir con Javier. Gracias, Maybor. Muchísimo gusto. Gracias por el espacio en tu programa y gracias, Enrique, por acompañarnos. Un gusto. Bueno, y quiero agradecerle a todos aquellos que nos han acompañado esta noche en nuestro superchat, particularmente a nuestros moderadores que se han dado a la tarea de colaborar, de moderar todos los comentarios y también de acusar a los bots. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en nuestra próxima emisión.